Hola a todos, ¿listos para zambullirnos en la política argentina? Hoy vamos a analizar esa movida de Javier Milei de suspender las PASO. Un tema que está dando que hablar, sin duda. Pero bueno, empecemos por el principio, ¿no? Para quien no esté muy al tanto de cómo funciona la política en Argentina, las PASOs o primarias abiertas, simultáneas y obligatorias son como una primera ronda de elecciones. Ahí los ciudadanos votan para elegir a los candidatos de cada partido para las elecciones generales. Exacto, como una especie de filtro, ¿no? Imaginen, estamos a 6 de febrero de 2025. La cosa está que arde en el panorama político. Y para este deep dive, nuestro punto de partida es un artículo de Argenviva. Un sitio de noticias argentino para que se ubiquen. Exacto. Y bueno, lo que ha hecho Milei, suspender las PASO, es una jugada arriesgada, ¿verdad? Totalmente. Conseguir que se apruebe el proyecto de ley para suspender las PASO en la Cámara de Diputados ya es una victoria para mi ley. Sí, aunque todavía falta el Senado, ¿cierto? Claro, esa es la otra mitad de la batalla. Pero bueno, el artículo describe la sesión de la Cámara de Diputados como tensa. Tensa, ¿eh? ¿Qué nos dice eso de la situación? Bueno, tensa suena a que hubo bastante oposición. Seguro que hubo debates fuertes, negociaciones de pasillo, y Milei tuvo que usar todas sus cartas para conseguir los votos. Un verdadero juego de ajedrez político. Y ¿Y cuál es el argumento del gobierno para suspender las PASO? El artículo menciona la optimización de recursos y la reducción del gasto público. sí, esa es la idea principal. En un momento económico difícil, la idea de ahorrar dinero quitando lo que algunos ven como un paso extra en las elecciones puede sonar bien a muchos votantes. Claro, sobre todo en un país como Argentina, con un historial de crisis económicas. Pero, ¿y la otra cara de la moneda? ¿Qué dice la oposición? Bueno, el artículo destaca las críticas de la oposición que acusan al gobierno de querer limitar la participación de la gente y de hacer el proceso electoral menos transparente. O sea, que lo ven como un ataque a la democracia. Exacto. ¿Puedes explicarnos un poco más esas preocupaciones? Claro, la oposición teme que si se suspenden las PASO, los ciudadanos tengan menos poder para elegir a los candidatos y que haya menos control sobre la financiación de las campañas. Interesante. Es decir, que sin las pasos se abre la puerta a la manipulación y a la falta de transparencia. Exactamente. Las PASO son vistas como una forma de que la gente participe más y de obligar a los partidos a ser más transparentes con la elección de sus candidatos y con el manejo de su dinero. Y hablando de la agenda de Milei, el artículo dice que esto de las pasos es parte de un plan más grande, ¿no? Reformar el sistema político y reducir el gasto público. Sí, Milei se ha presentado como un reformista radical y esto de suspender las PASO encaja con su idea de un Estado más pequeño, menos presente. Es una pieza clave en su estrategia. Entonces, ¿qué otras reformas podríamos esperar de Milei en esta línea? El artículo no da muchos detalles, pero ¿qué podemos deducir de sus acciones? Bueno, por lo que ha propuesto antes y por cómo se ha manejado, podríamos ver cosas como reducir ministerios, privatizar empresas estatales, incluso una reforma del sistema de pensiones. ¡Wow! Cambios fuertes. ¿Y qué es que va a poder hacer todo eso sin problemas? Hacer reformas así nunca es fácil, y menos en un país con una historia política tan compleja como Argentina. Milei va a tener oposición no solo en el Congreso, sino también de los sindicatos, movimientos sociales y otros grupos. Claro, la reforma radical nunca es un camino de rosas. Es posible, sí. El Senado en Argentina tiene una composición distinta a la de diputados, y la oposición podría tener más peso ahí. Va a depender de la habilidad de Milei para negociar y conseguir los apoyos que necesita. O sea que se viene una batalla política interesante. Y volviendo a las PASO, la oposición tiene alguna propuesta para, digamos, mejorar el sistema electoral en vez de eliminarlo. Es una buena pregunta. La oposición ha criticado la medida, pero no ha presentado una alternativa detallada. Algunos hablan de reformar las PASOs, hacerlo más eficiente o quizás enfocarlo de otra manera. Claro, porque el argumento de optimizar recursos tiene sentido, ¿no? Mm. Sobre todo si se puede hacer sin sacrificar la transparencia y la participación ciudadana. Totalmente. Si la oposición presentara una alternativa viable que responda a las preocupaciones sobre el gasto público, pero que a la vez garantice un proceso electoral limpio, podría ganar puntos en el debate público. Sería interesante ver cómo se desarrolla ese debate, pero por ahora la atención está en el Senado. ¿Qué se puede esperar en las próximas semanas? Se va a estancar todo. Más negociaciones. Es difícil decirlo con certeza. Lo más probable es que veamos negociaciones intensas entre el oficialismo y la oposición. Milei podría tener que ceder en algunos puntos para conseguir que se apruebe el proyecto. También es posible que la oposición intente retrasar el proceso o incluso bloquear la votación. En ese caso, podríamos ver un aumento de las tensiones políticas, ¿no? Al fin y al cabo, Milei ha demostrado ser un líder bastante decidido. Sin duda, Milei no parece de los que se echan para atrás fácilmente. Si se encuentra como una oposición fuerte en el Senado, podríamos ver una confrontación aún mayor.
con el riesgo de que la sociedad argentina se polarice todavía más. Un escenario preocupante, sí. Y hablando de la agenda de Milei, eso de las PASO parece solo el comienzo. Mencionaste algunas de las reformas que podría intentar implementar. Reducción de ministerios, privatización de empresas estatales, reforma del sistema de pensiones. ¿Cuáles son las potenciales consecuencias de todo esto? Bueno, las consecuencias van a depender mucho de cómo se implementen esas reformas. En teoría, reducir el tamaño del Estado podría ahorrar mucho dinero público. Privatizar empresas estatales podría atraer inversión extranjera y mejorar la eficiencia. Y una reforma del sistema de pensiones podría hacerlo más sostenible a largo plazo. Pero también hay riesgos, ¿verdad? No es un camino sin obstáculos. Por supuesto, reducir el Estado podría llevar a recortes en áreas importantes como salud, educación, infraestructura. La privatización, si no se hace bien, podría beneficiar a unos pocos y perjudicar al resto. Y la reforma de las pensiones podría generar mucha resistencia de los sectores afectados. Un panorama complejo, con muchas variables. ¿Y cómo crees que está reaccionando la sociedad argentina a estos posibles cambios? Hay apoyo a la agenda de Milei. La sociedad argentina está dividida. Hay gente que apoya las reformas de Milei, argumentando que son necesarias para mejorar la economía y modernizar el Estado, pero también hay mucha gente que tiene dudas o se opone a estas medidas por miedo a que generen más desigualdad y pobreza. O sea, que la polarización que mencionamos antes ya se está viendo en la sociedad. Y volviendo a las PASO, ¿qué impacto podría tener su suspensión en el panorama político a largo plazo? Es difícil predecirlo con certeza, pero podría tener consecuencias importantes. Las PASOs han jugado un papel importante en la política argentina en los últimos años, permitiendo que surjan nuevos líderes y que se renueve la clase política. Eliminarlas podría fortalecer a los partidos tradicionales y dificultar la aparición de nuevas fuerzas. Entonces, podríamos estar viendo un cambio en las reglas del juego político en Argentina, un momento crucial para el país. Sin duda, las decisiones que se tomen en las próximas semanas y meses van a tener un impacto a largo plazo. Es un momento histórico que define el rumbo del país. Y nuestra inmersión en la política argentina continúa. Hemos analizado la jugada de Milei de suspender las PASO, los argumentos a favor y en contra, y las posibles consecuencias. Pero aún queda mucho por analizar. Así es, todavía hay muchas preguntas en el aire. Por ejemplo, ¿cómo va a afectar esto de suspender las PASO a la estrategia de los partidos? Veremos nuevas alianzas, rupturas. ¿Y cómo va a reaccionar la gente a estos cambios? Preguntas clave que seguro van a marcar la agenda política de los próximos meses. Y si miramos un poco más allá, ¿qué nos dice esta jugada de Milei sobre su forma de liderar? Bueno, por un lado muestra que está decidido a llevar adelante su agenda, aunque tenga que tomar decisiones polémicas o romper con lo establecido. Milei ha demostrado ser un líder audaz, que no le teme a los cambios. Sí, no le tiembla el pulso a la hora de mover las piezas en el tablero político. Pero esta audacia no podría verse también como una señal de autoritarismo. Eliminar un mecanismo de participación ciudadana, como las PASO, no podría ser un intento de concentrar el poder. Es una preocupación válida. Hay que observar con atención cómo Milei maneja el proceso legislativo y si está dispuesto a dialogar con la oposición, a buscar consensos. Si opta por un estilo de gobierno más autoritario, podría generar resistencia y aumentar la polarización social. O sea que su éxito va a depender en gran medida de su capacidad para tender puentes y generar confianza, no solo entre los políticos, sino en la sociedad en general. Exacto. Gobernar un país tan complejo como Argentina requiere no solo audacia, sino también habilidad política, pragmatismo y la capacidad de unir a un pueblo dividido. Milei tiene un desafío enorme por delante. Y nosotros, como ciudadanos informados, tenemos la responsabilidad de seguir de cerca los acontecimientos, analizar las diferentes perspectivas y participar en el debate público. El futuro de Argentina está en juego. Sin duda, las decisiones que se tomen en los próximos meses van a tener consecuencias profundas para el país. Es un momento histórico que nos exige estar informados, comprometidos y dispuestos a defender nuestros valores democráticos. En definitiva, la suspensión de las PASO es solo un capítulo más en la historia de la política argentina. Una historia llena de sorpresas, de desafíos y de oportunidades. Lo que suceda a partir de ahora va a depender de las acciones de los líderes políticos, de la participación ciudadana y de la capacidad de la sociedad argentina para encontrar un camino hacia un futuro más justo y próspero. Así es. Y nosotros seguiremos analizando y debatiendo estos temas en futuras inmersiones. Los invitamos a mantenerse informados y a participar en esta conversación tan importante para el destino de Argentina. Hasta la próxima, y gracias por acompañarnos en esta fascinante inmersión en la política argentina.